Muy buenos días, mis queridos amigos chismoleros, chismosongos que me ven el día de hoy. Hoy vamos a hablar solo de un solo tema, y es cómo la derecha de Guatemala es lo peor que le ha podido pasar al país. Sí, las cosas hay que decirlas como son, hay que ser intelectualmente honestos, y yo, al ser una persona de derecha, tengo que reconocer que la derecha guatemalteca es una vil y completa miércoles. Es más, la derecha de Guatemala realmente no es ninguna derecha. La derecha, la ideología de derecha, es pro libre mercado, es pro libertad de competencia, es pro libertades individuales y propiedad privada. Pero la supuesta derecha de Guatemala no le gusta la libre competencia. Los cerotes del CACIF quieren estar metidos en el gobierno a puro tubo y tener todos los beneficios para que cuando vengan empresas que sí quieren venir a competir en igualdad de condiciones, estos imbéciles del CACIF los socan con impuestos, como ya tienen sus amigos metidos en el gobierno, y sacan todas las demás empresas y toda la competencia. Eso no es un mercado libre. Eso es un mercado amañado por los señoros del CACIF, que dicen ser de derecha. La derecha protege, la ideología de derecha es pro libertad, pro nacionalismo. Y aquí vemos que los supuestamente de derecha se somatan el pecho y dicen que Guatemala es un país soberano, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí tenemos a estos cerotes pagando dinero, millonadas, para hacer lobby en los Estados Unidos para que hagan injerencia aquí en Guatemala. Es decir, la derecha, o los que dicen ser de derecha aquí en Guatemala, son unos viles y completos hipócritas. Se las llevan de que no quieren injerencia, pero son los primeros en irle a chillar a Estados Unidos y a los funcionarios de Estados Unidos para que vengan y les ayuden a componer las cosas que ellos quieren hacer aquí en Guatemala. Díganme, ¿eso es injerencia o no es injerencia? Pues obviamente sí lo es. La derecha también va, la verdadera derecha, también va de igualdad de oportunidades. Y aquí vemos todo lo contrario. Ustedes díganme, ¿acaso Cementos Progreso le da la oportunidad a otra empresa de cementos entrar a competir al mercado guatemalteco? No, Cementos Progreso tiene incrustadas, está incrustado en el gobierno, en las cámaras del CACIF, haciendo y deshaciendo con los poderes que le da el Estado. Aquí en Guatemala realmente no hay una derecha, y los que dicen ser de derecha son una mierda y son los que tienen el país como están. Y hay que hacer este análisis, porque a diferencia de lo que está pasando en otros lados de Latinoamérica, por ejemplo en Venezuela, vemos que gobiernos de izquierda hicieron desastres en ese país. Vemos como en Argentina los gobiernos de izquierda del kirchnerismo hicieron desastres en el país. Estamos viendo ahorita en México cómo el partido Morena de izquierda está haciendo un desastre en el país. Y es porque generalmente la ideología de izquierda tiende a castigar las economías. Eso es un hecho. Pero aquí en Guatemala, los de supuesta derecha son los que nos tienen comiendo M día con día. Y eso me caga en un nivel que ustedes no se imaginan, porque yo, siendo de ideología de derecha, realmente me irrita el orto tener que darle la razón a partidos de izquierda como Semilla, o Raíces, los que están saliendo, o partidos de centro izquierda como Voz del diputado José Chic, porque las cosas hay que decirlas como son. La derecha de Guatemala ha sido una total y completa mierda, y no le interesa para nada el ciudadano de a pie. Tampoco le interesa para nada el empresario que con esfuerzo quiere levantar su negocio, porque los señoros del CACIF lo van a ahogar.
con el aparato estatal en donde ellos tienen influencia. La derecha de aquí de Guatemala es una derecha aborazada, es una derecha caníbal. Hay que sacarla, no funciona. Tiene que venir aquí al país la verdadera derecha. La verdadera derecha que promueve el libre mercado, la propiedad privada, la igualdad de condiciones y la libre competencia. Si la verdadera derecha no viene aquí en Guatemala, los imbéciles que se dicen de derecha de aquí nos van a llevar a un tal colapso y hartazgo social que el país le va a dar el poder a cualquier populista que venga a hacer promesas fantasiosas. Y qué bueno que sea un populista como Bukele. Pero recuerden, de 10 populistas, uno sale como Bukele y 10 salen como Hugo Chávez. ¿Ustedes qué creen que nos va a tocar a nosotros aquí en Guatemala? Si la probabilidad es de 9 contra 1. Obviamente nos va a tocar un populista como Hugo Chávez. Es lo más probable. Qué bueno que fuera un populista como Bukele. En el mejor de los casos sería un populista como Bukele. Y esto... pero en el caso real o las probabilidades dicen que si le damos el poder a un populista, si le damos el poder a Carlos Pineda, si le damos el poder a Roberto Arzú, si le damos el poder a Sandra Torres, si le damos el poder a Suri Ríos o cualquier otro populista de estos, nos va a cagar y es muy probable que resulte ser un Hugo Chávez y no un Bukele. Y todo eso se le aplaude y se le agradece a los estúpidos que dicen ser de derecha, que no lo son. Se creen dueños de fincas, están administrando una supuesta finca, pero realmente ellos no quieren competencia, ellos no quieren libre mercado, ellos no quieren propiedad privada que no sea la de ellos, porque no respetan la propiedad privada de los demás. Es una derecha aborazada la que nos ha gobernado todos estos tiempos, y esto solo es una prueba de su gran hipocresía, este artículo, porque nuevamente se llenan el buche, se llenan el hocico estos cerotes diciendo que no quieren injerencia extranjera cuando ellos mismos van a chiarle para mamar injerencia de Estados Unidos. Dice el artículo: The Washington Post alerta sobre un lobby que impulsa un giro a la derecha en Guatemala. Giro a la derecha entre comillas. Qué bueno que realmente fuera un giro a la derecha. Porque lo que tenemos ahorita es son caciques, son finqueros. No es una derecha. Dice Rodrigo Arenas, este ser nefasto, señalado por recibir dinero de Alejandro Sinibaldi y financiar al partido FCN Nación de Jimmy Morales, contrató a la firma Corcoran Partners por más de $400,000. $400,000, ¿cuánto es eso? 400,000 por el cambio de dólar son 3,120,000 quetzales. Eso se gastó este señor, Rodrigo Arenas, en pagarle una firma de lobby. Les voy a explicar muy detalladamente cómo es esto. Verán, en Estados Unidos, hacer lobby significa que va gente a cabildear a tu favor. Digamos que vos sos un grupo de poder. Sos algún grupo de poder y necesitas un favor político. Y necesitas a alguien que vaya a cabildear, que vaya en representación tuya a casaquearse a todos los congresistas, a casaquearse a todos los alcaldes o qué sé yo de Washington, de la capital de Estados Unidos, que les endulce el oído y lograr convenios que te beneficien a vos y a tu grupo de poder. En Estados Unidos la política está tan avanzada y está tan madura que hacer esto es legal. En Estados Unidos es legal hacer esto, porque todos sabemos que todos los grupos de poder
necesitan ciertas acciones de un gobierno. Aquí en Guatemala, por ejemplo, vemos a estos señoros de derecha. Ellos también hacen lobby aquí mismo en Guatemala con los diputados de acá, de Guatemala, con los ministros y con el presidente. Hacen lobby y no solo eso, sino que sobornan. Pero acá todo se queda oculto. Estamos tan atrasados políticamente en este país que ni siquiera eso está regulado. En Estados Unidos esto sí está regulado y por eso es que periódicos como The Washington Post tienen acceso a esta información. Porque estas firmas son de cabildeo, es para hacer lobby. Esta firma se encarga, cuando alguien la contrata, de ir a casaquearse a los funcionarios gringos para darte un favor a vos. Pero, como esto sí está regulado, esta firma está obligada a decir quién la contrató y cuánto dinero le pagaron. Y también está obligada a decir qué fue lo que fueron a cabildear. Esto es idílico, es perfecto. Esto sería perfecto aquí en Guatemala. ¿Cuántos secretos no destaparíamos si hubiera una ley que regule el cabildeo y los lobbies? Esto no hay aquí en Guatemala, por supuesto. Aquí se hace con total y completa opacidad y aparte de eso hay sobornos. ¿Qué es lo que pasa? Como aquí hay dinero de por medio, aquí hay dinero de por medio. Los gringos, para que no haya un soborno y que este dinero, estos $400,000, no se vayan al diputado, al congresista o al político estadounidense y que no haya corrupción, porque un soborno es corrupción aquí y en Estados Unidos y en donde sea. Entonces, estas compañías son las que toman este dinero. Estas empresas que se encargan de hacer lobby y cabildeos son las que agarran el soborno, por decirlo así. Agarran el soborno, lo limpian, porque eso ya no es un soborno, lo reportan qué fue lo que estaban cabildeando, quién fue quien les dio el dinero y a qué congresistas fueron, a qué políticos fueron a hablar y a tratar de convencer de algo. Esto está perfecto. Entonces acá vino este periódico y solicitó la información porque esa es información pública y salió a reducir que este niñito consentido de Guatemala, Rodrigo Arenas, les estuvo pagando 400,000. Es decir, 3 millones de quetzales para hacer lobby. ¿Para qué? ¿Para qué hicieron lobby? ¿Se recuerdan cuando quedó el cerote viejo cagado de Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad? ¿Se recuerdan que el Congreso estuvo recibiendo llamadas por parte de algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para dictarles la plana y decirles que seleccionaran a Roberto Molina Barreto? Eso fue producto de este lobby. Eso fue producto de la injerencia extranjera pagada por este señor de derecha que dice ser de derecha, que para unas cosas te dice que él no quiere injerencia de otros países en Guatemala, pero al mismo tiempo está dando más de 3 millones de quetzales para que exista injerencia extranjera en Guatemala a favor de lo que él quiere que se haga. Es un completo delirio e hipocresía. Yo no sé por qué la gente no está más indignada por esto. Bueno, una investigación publicada por The Washington Post señala que sectores políticos empresariales de derecha en Guatemala, nuevamente cada vez que digamos sectores políticos de derecha, estemos muy claros que en Guatemala no hay derecha de verdad. Son solo estos imbéciles que quieren jugar a la finca grande. Dice, han impulsado una estrategia de cabildeo ante funcionarios cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de promover cambios políticos alineados a sus intereses. El reportaje describe cómo grupos de presión y analistas estadounidenses con acceso a la administración de Trump han influido en el giro de la política de Washington hacia América Latina, incluso su relación con Guatemala. Realmente Guatemala aquí no es tan importante como otros países. Obviamente sí, para nosotros que vivimos acá es lo más importante del mundo, pero para el gobierno de Estados Unidos, Guatemala no es tan importante como México, como Colombia, por ejemplo, como Venezuela. Entonces,
estos grupos de cabildeo jamás llegan a la altura del presidente, de sentarse con Marco Rubio o con algún ministro de Estados Unidos o con el mismo Trump. No, son funcionarios de bajo rango, de un rango más bajo, pero que se encargan de Centroamérica y de países que no somos tan relevantes, por decirlo así, para la política de ellos. Dice, según The Post, la administración Trump ha virado drásticamente la política estadounidense hacia América Latina hacia la derecha, lo que ha convertido en una nueva versión de la doctrina Monroe impulsada por Estados Unidos durante el siglo XX. Según el medio, figuras de la oposición al gobierno del presidente Bernardo Arévalo han buscado acercarse a funcionarios estadounidenses mediante reuniones, eventos públicos y contratos con firmas de cabildeo en Estados Unidos. Uno de los casos mencionados es el de Rodrigo Arenas, director de la web República. Es por eso que esta página de internet o este pseudo medio de comunicación es malísimo y se nota, y me encanta verlos porque veo lo malo que son. Los malos que son unos mediocres totalmente, pseudo derechistas, pero realmente se nota que son niños gordos, mimados, tratando de jugar a la finca con el país. Y no les importa nada, nuevamente. Hipocresía total. Piden que no haya injerencia extranjera y al mismo tiempo invierten millones y millones de quetzales para que exista injerencia extranjera, pero a favor de ellos. Eso sí les encanta a los niños. El lobby de Arenas. Según el medio estadounidense, Arenas participó en una recepción previa a una cumbre organizada por Trump en Florida y contrató a la firma Corcoran Partners para promover intereses relacionados con Guatemala. Para este lobby, Arena pagó $420,000 por servicios de cabildeo registrados bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos. Lo que les estaba comentando al principio. Para evitar que estos $420,000 vayan a ser un soborno para algún funcionario de Estados Unidos, este dinero lo absorbe una firma registrada, una firma que se dedica a cabildeos y a hacer lobbies. Y esta firma, por esta misma ley, tiene que reportarlo todo. Es fantástico realmente el nivel de que incluso pueden llegar a regular los sobornos, porque básicamente esto es únicamente poner un intermediario a un soborno. Básicamente para eso funciona, pero sí funciona en el sentido de que transparenta esa transacción o esa negociación, porque es inevitable que en un país hayan grupos de poder con intereses en particular. Lo que Estados Unidos dice es, ok, está bien, sabemos que hay grupos de poder, sabemos que cada grupo de poder tiene un interés particular, pero sean honestos con lo que quieren y que haya transparencia, que todo quede a la luz pública. Eso se debería hacer aquí en Guatemala. Es que nadie está en contra de que los señores empresarios formen un grupo de poder y exijan cosas que les benefician a ellos. Lo que no se vale es que no solo forman su grupo de poder, sino que ellos se vuelven jueces y parte al mismo tiempo, porque ellos, el mismo grupo de poder que tiene intereses muy particulares, que se llama CACIF, también está incrustado en el gobierno y a través del gobierno toman decisiones para beneficiarse a ellos mismos. Entonces están siendo juez y parte. Eso no es correcto. Eso no se tendría que poder. Dice, Arenas dijo a The Washington Post que contrató a la firma el año pasado con la esperanza de atraer la atención del gobierno hacia un proyecto destinado a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica. Realmente este señor Arenas debería de quitarse la cara de la máscara de hipócrita y decir, estoy pagando un lobby porque sí me gusta la injerencia siempre y cuando sea a mi favor. Bienvenida a la injerencia extranjera siempre y cuando me beneficie a mí y a mi grupo de poder. Eso debería decir, hay que quitarnos las máscaras y ser sinceros. Creo que la gente, el pueblo, apreciaría o respetaría más a estos personajuchos si se dejaran de hipocresías y dijeran, ay no, pero que esto es injerencia extranjera, que no sé qué, cuando las cosas no están yendo de su lado, pero ahí sí están soltando el billete, pagando cabildeos para que exista injerencia extranjera, pero a favor de ellos. Nefastos.
En 2017, el expresidente de la Cámara de la Construcción, José Luis Agüero, declaró que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, le había ordenado entregar 500,000 quetzales a Arenas, quien entonces era dirigente del Movimiento Cívico Nacional. ¿Se recuerdan de esta chica Gloria Álvarez? Así mal hablada, igual que yo. Ella salió del Movimiento Cívico Nacional y de hecho se fue del Movimiento Cívico Nacional cuando se enteró de que su jefecito Rodrigo Arenas tenía las manos manchaditas, así medio chucas por corrupción. Entonces, dice, Arenas fue señalado por financiar con 7.1 millones de quetzales al partido FCN Nación de Jimmy Morales, agrupación con la que Jimmy Morales alcanzó la presidencia de Guatemala. Dice, la publicación también expone que aliados de Trump, entre ellos el ex asesor Roger Stone, la comentarista Laura Loomer y el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, han criticado públicamente a Arévalo y a funcionarios estadounidenses que respaldaron la transición democrática tras las elecciones de 2023, porque por si no fuera poco, como una raya más al tigre o como la guinda del pastel, el Rodrigo Arenas también es de los pendejos que piensan que sí hubo un fraude electoral. Sí, a pesar de que el Ministerio Público de Consuelo Porras no pudo probarlo. Se metieron a investigar el TREP, se metieron ilegalmente a sacar todas las boletas, las pudieron haber contado y recontado, pero ¿dónde salió? Salieron con un chorro de babas porque realmente no hubo fraude. Lo que estos perjunacuchos no les cabe en la cabeza es que el pueblo de Guatemala ya no les cree sus mentiras y realmente ya no los quieren en el poder. Eso les cuesta, les duele el ego. Tienen el ego hasta arriba y creen que todo el mundo los ama, pero realmente todo el mundo los odia. Incluso gente de derecha de verdad, como yo, que sí cree en la libertad de expresión, libertad de mercado, libertad de igualdad de competencia. Cosas que ellos tendrían que estar protegiendo, pero no lo hacen. Todos los odian, los odiamos, gente de derecha y gente de izquierda por igual odian a este caciquismo finquero, pseudo finquero que tienen estos cerotes. Pero no lo toleran, no lo toleran. Ellos están tan ensimismados y les gusta olerse sus propios pedos y se besan entre ellos o se dan tanto amor entre ellos que piensan que todo el mundo los quiere cuando todo el mundo los odiamos por las cagadas que se echan. En medio señala que estas presiones coincidieron con la salida del embajador estadounidense en Guatemala, Tobin Bradley, y el encargado de negocios Patrick Ventrell, quienes habían sido señalados por sectores conservadores de interferir en procesos judiciales y políticos del país. Nuevamente, son señalados de injerencia y sacan a funcionarios, pero al mismo tiempo quieren injerencia siempre y cuando les favorezca a ellos. Y no solo lo quieren, sino que la pagan con su pisto. Al menos es pisto de ellos. Y no es dinero robado. Aunque saber, con todas las garras que el CACIF tiene metida en el gobierno, tal vez no me animo a decir que ese dinero sea tanto de ellos y a ver si no rascan un poco del erario público también. ¿Quién sabe? No sé, no hay pruebas. Solo estoy especulando. Dice, tensiones por la elección de magistrados. Eso es lo que le decía. La investigación de The Washington Post relata que durante el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia hubo preocupación sobre una posible influencia de la Embajada de Estados Unidos. No solo hubo preocupación, ya está súper comprobado que fue este lobby el que logró que funcionarios, no de los más altos rangos, pero sí funcionarios de la Embajada de Estados Unidos ya hicieran llamadas a estos diputados que se venden por 25 centavos, ¿verdad? Según fuentes citadas por el medio, Ventrell realizó llamadas a actores clave para advertir sobre candidatos que Estados Unidos consideraba problemáticos por posibles vínculos con corrupción o crimen organizado. Posteriormente, tras su llegada a Guatemala, el encargado de negocios John Barrett habría promovido la candidatura de Roberto Molina Barreto para la Corte de Constitucionalidad. El medio estadounidense consultó al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos
sobre las recomendaciones de la embajada a favor o en contra de determinados candidatos, pero se negó a comentar al respecto. Sin embargo, indicó que solo les interesaba informar a las autoridades guatemaltecas sobre información perjudicial que vincule a un candidato con narcotraficantes, el crimen organizado o actores extranjeros malintencionados. Cita The Washington Post. El gobierno de Arévalo cuestionó estas acciones y expresó preocupación por una posible intervención extranjera en procesos internos. La administración estadounidense negó que buscar interferir y afirmó que su política era respetar la soberanía de Guatemala. Creo que fue una de las poquísimas veces que puedo contar con los dedos de una mano donde el presidente Arévalo de alguna forma le fue a pedir prestados sus huevos a la mujer que los tiene guardados en la bolsa, se los puso e hizo una rueda de prensa. Hizo una rueda de prensa y les puso el dedo a los gringos y a la mafiosada que estaban queriendo hacer en el Congreso de la República, que al final lo terminaron haciendo porque pusieron al nefasto Molina Barreto otro ciclo en la Corte de Constitucionalidad. Dice, y ya terminamos con este artículo porque está un poco largo: el giro de la política de Trump en América Latina. The Washington Post describe que la administración Trump ha reforzado una política de mayor influencia estadounidense en la región bajo el lema Estados Unidos primero, America First, con énfasis en seguridad, migración y competencia geopolítica. Esto ha quedado evidenciado en el respaldo de Trump. Ha expresado públicamente a candidatos de derecha como Nasri Asfura, quien fue electo como presidente de Honduras, y el caso más reciente de Abelardo de la Espriella, quien lidera la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y por adelanto ya ganó las elecciones este domingo que pasó. El reporte menciona que Washington ha utilizado herramientas diplomáticas, económicas y de seguridad para fortalecer alianzas con gobiernos afines y aumentar su presencia en América Latina. En el caso de Guatemala, The Washington Post sostiene que grupos de derecha han intentado aprovechar esta nueva orientación para buscar respaldo internacional contra el gobierno de Arévalo, quien llegó al poder con una agenda anticorrupción. Obviamente no quieren corrupción, obviamente estos empresarios del CACIF ya tienen los tentáculos bien metidos en mafiosadas, enquistadas en el Estado, y obviamente a ellos no les conviene que haya una política anticorrupción. En medio de una cita con un tuit de Arenas en el que escribe que si Arévalo no cambiaba de rumbo, el tiempo que le quedaba en el cargo sería muy duro y difícil. Encima de todo, sacan amenazas porque sí, el poder económico te da cierto margen de acción o cierta influencia para hacer este tipo de amenazas. Nuevamente, de lo que trata este video es reflejar cómo en Guatemala, por décadas, la supuesta derecha es la que nos ha gobernado y es la que nos ha mantenido en la mierda. Hay que tener mucho cuidado. Realmente yo sé que son tiempos desesperantes. Esta gente realmente no es gente buena. ¿Cómo podemos discernir si alguien es bueno o malo? Hay que informarse mucho. Hay que estar bien atentos de las noticias. Hay que estar consumiendo este tipo de contenido de gente que te da opciones, de gente que habla cosas que tal vez no estás tan cómodo hablando de esto. Tal vez vos sos una persona conservadora de derecha y te sentís muy atacado por lo que estoy diciendo, pero créemelo, en Guatemala no hay una derecha. En Guatemala somos una finca de estos cerotes, porque así nos tratan. No, en Guatemala no puedes volverte un empresario. Y si quieres volverte un empresario, estos otros buitres que están arriba y que sí tienen conexiones con la SAT, con el gobierno, vienen y te cogen, te chiman, botan tu emprendimiento. Es imposible que haya una igualdad de competencia, que haya una competencia pura aquí en Guatemala mientras el CACIF tenga tentáculos en el gobierno. A estos cerotes hay que quitarlos de ahí, de ese poder, para que la verdadera derecha, para que la verdadera competencia, para que el verdadero libre mercado se empiece a ejercer.
qué bueno fuera que en Guatemala realmente estuviera la derecha y realmente hubiera un libre mercado. Los precios bajarían, las medicinas no estarían tan altas, habría competencia de verdad. Pero los farmacéuticos, los que tienen cementos, las empresas, las pollerías, todas las empresas que tienen representación en el CACIF tienen tentáculos metidos en el gobierno que a huevos van a sacar beneficios para ellos y van a tratar de hundir a los otros empresarios, tal vez empresarios extranjeros que quieran venir a competir acá, o empresarios locales guatemaltecos que con trabajo duro quisiéramos salir y poner un emprendimiento, poner una empresa, una pequeña, mediana empresa. Es imposible con las reglas actuales. Es imposible. Aquí no hay derecha, aquí no hay capitalismo de verdad. Aquí hay una finca gestionada por estos majes del CACIF y por gobiernos corruptos y por el narcotráfico y por las maras. Es la verdad. Guatemala es una finca y los señores finqueros son el CACIF, son los narcos, son las maras que manipulan el gobierno y tienen los tentáculos metidos hasta donde ya no del gobierno. Realmente ni me quisiera enterar porque seguramente me voy a espantar cuánta influencia tienen estos metidas en las decisiones de la vida pública de todo el pueblo de Guatemala. Pero eso es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, quitarnos la venda de los ojos, ver a estos majes tal cuales son. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta no es quitar presidentes, no es poner presidentes, la respuesta no es sacar a Consuelo Porras, poner a un nuevo fiscal general, la respuesta no es ni siquiera quitar a Molina Barreto, porque nada nos garantiza que estos personajuchos se vayan hoy, pero que en unos años vuelvan a regresar, porque la estructura es la misma. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que ser exigentes, tenemos que exigir reformas al sistema, reformas a la Constitución, porque eso, si cambiamos eso realmente, ahí sí estamos haciendo cambios de verdad. De nada nos sirve quitar el montón de funcionarios corruptos ahorita, y si dejamos el sistema tal cual está, nada nos garantiza que aquí en otros 2 periodos no vayan a venir otros corruptos. Pero bueno, creo que el video se extendió lo suficiente. Gracias, mil gracias a los que se quedaron hasta acá. Recuerden darme pulgar arriba y suscribirse a mi canal para ayudarme a crecer. Hasta luego.